la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, del Partido Conservador de ese gran país, renunció después de 45 días de ejercicio gubernamental. Un récord, implantando un récord. 6 semanas duró. Parece un país latinoamericano, un Perú, sí, cualquiera. Lo que pasa es que ya la sustitución de los primeros ministros, que vienen siendo como un presidente, ¿no? Sí. Más o menos la distinción se da dentro del marco de lo que es la Cámara de la Comuna. La Cámara de la Comuna. Tú hablabas un día de la Cámara de Sí, los Comunes y los lores. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos cámaras, bueno. La Cámara de los Comunes se llama así porque se elige a partir del ciudadano común, por ejemplo, comunes. La Cámara de los Lores tiene que ver con linaje. Tiene que ver con la nobleza y los altos cargos eclesiásticos. Son 100 personas que están ahí de manera permanente hasta que se mueran. Y en el caso de la comuna, son 600 y tantos, 650 miembros, de los cuales el Partido Conservador tiene 357, o sea, tiene mayoría. Por eso es que cuando dimite este muchacho Boris Johnson, que por cierto estaba aquí, y desde que le comentaron que no se peina él. Un tipo que siempre vive como así, desvergonzado, o sea, no le importa una cosa como la otra. Se parece a Bolsonaro en el aspecto físico. Sí, entonces él estaba aquí y cuando surgió la situación, cogió un avión y se fue para allá porque era de lo que suena para sustituirlo, porque el procedimiento que se hace ahora es que dentro de los 357 miembros del Partido Conservador que tiene mayoría, pues se elige entre ellos uno que sustituya a la primera ministra renunciante, y eso se somete a la consideración de la militancia del Partido Conservador. En este caso, como la situación ha sido un poquito inédita, muy rápido, no se va a tomar en consideración el llamado de legitimidad a la militancia, sino que lo que elijan los 357, ese va a ser el sustituto o la sustituta de la primera ministra. Hay que hacer contar que solamente ha habido dos ministros que han durado 10 años y algo, que fue Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro, y Winston Churchill. Y Tony Blair. Y Tony Blair. El de la tercera vía, famosa, ¿no? Sí. Debemos señalar que lo que ha ocurrido en Inglaterra o en Gran Bretaña es un fenómeno que se vaticina, puede prolongarse en cascada hacia la parte continental, porque desde febrero que se inició la guerra de Ucrania, hay un proceso de agravamiento de la situación de vida de los europeos. Y los movimientos de indignación, con otro nombre que encontramos en Alemania, en Francia, en España y en otros lugares, se convierten en especie de ave agorera que pronostica que se va a profundizar la situación y que los políticos están con la mano vacía, porque esas poblaciones están solicitando que cambie la correlación de fuerza, porque las sanciones que se le han puesto a Rusia, lo que se han convertido es en un boomerang, que han terminado perjudicando a los propios europeos, y Putin ha encontrado a quién venderle el gas. Lo hemos dicho varias veces en el programa, eso que tú dices, Filpo, de que las sanciones impuestas a Rusia son un boomerang, se han convertido en un boomerang, pero es sobre todo para beneficio de los Estados Unidos. Así es. Los Estados Unidos han vendido más armas que nunca a esos países europeos que ante la guerra instigada por ellos mismos, esos países europeos han entrado en pánico y han empezado a comprar masivamente armas, sobre todo a los Estados Unidos de América. Pero con las sanciones impuestas a Rusia, los Estados Unidos también están vendiendo gas.
¿verdad? No tienen los famosos Nord Stream, pero lo pueden vender con tanqueros. Congelados. Claro, a un costo más a un elevado. costo ¿verdad? mucho más elevado. Múltiples. Pero lo otro es, recordemos que Inglaterra, el Reino Unido, salió de la Unión Europea. A través del proceso El Brexit, ¿no? El Brexit. El Brexit. ¿Verdad? Que quiere decir Bretaña saliendo del... Que se hizo una consulta. Se Y hizo una nunca consulta. se acogió al euro, siempre mantuvo su Exactamente. libra. ¿Por qué? Porque el Reino Unido se sentía Superior. superior Sí, sí. y tiene ese sentimiento de superioridad desde principios del siglo XX. Por aquello de el que siglo por allá fue que XIX. surgió la gran revolución industrial y los Y además poderíos. era la potencia. No, era la potencia. Antes Ellos fueron un antes de imperio. los Estados Unidos, Así es. la primera potencia mundial. Así es, sobre todo por su poderío naval. Y también por el famoso, la Commonwealth, Sí. ¿verdad? Que es Pero la eso existe comunidad, todavía, la la comunidad británica. la comunidad británica, De ¿verdad? naciones. De la reina y ahora el rey, hijo de ella, todavía tienen cierta preeminencia en países como Canadá, en Australia. Sí, países grandes, Irlanda ¿verdad? del Norte, Gales, que es lo que conforman La Commonwealth. la Commonwealth. Bien, pero ¿cuáles son los pecados capitales que cometió Liz Truss? Los pecados capitales tienen mucho que ver con medidas económicas, medidas de política económica. Una de las medidas que más roncha causó tiene que ver con la disminución impositiva, sobre todo a la gente de clase media hacia arriba, la clase alta. El que ganaba, por ejemplo, 150.000 euros en adelante, ahí está el tramo de la clase media y la clase alta. La disminución sustancial de los impuestos a estas personas, pero también... George Bush, hijo, en su momento planteaba eso en Estados Unidos. En fue Estados gobierno, Unidos, sí. Pero también está el deterioro monetario. Señores, la libra esterlina, que era una de las monedas más fuertes de la Unión Europea, llegó casi, o está llegando casi a la par con el dólar. Una cosa que nunca que hacía 40 años que no se veía. Y otras, hay un problema también en la economía del Reino Unido que tiene que ver con la crisis mundial y la guerra Rusia-Ucrania, que tiene que ver con el abastecimiento. Hay un problema serio de abastecimiento de bienes y servicios que la población encontraba con relativa facilidad en esa sociedad y que no está encontrando. También hay problemas con las bolsas de valores, con una volatilidad que nunca se había visto en el Reino Unido. Y todo esto es lo que ha creado el caldo de cultivo para obligar la renuncia de esta primera ministra. Así es. Entonces, bueno, ahora el reto del que elijan primer o primera ministro de la Gran Bretaña es si convoca a elecciones nueva vez adelantada. Es decir, las elecciones están supuestas a desarrollarse en enero del 2025, pero dada la crisis, muy bien expuesta por ti, es posible, y eso el primer ministro puede hacerlo, que adelante elecciones. Ya el partido, de por sí el Partido Laborista, que es el partido, recuérdense que en los últimos años el Partido Conservador es que ha gobernado en Inglaterra. A partir entonces de ahí, el Partido Laborista, que es el contrario al Partido Conservador, ha logrado tener una mayor, vamos a decir, adhesiones en estos momentos y está luchando, está pugnando dentro del marco de lo que es la Constitución y las leyes de Gran Bretaña a que se adelanten las elecciones para ver que como única forma de salir de la crisis. ¿Quién votaría en esas elecciones? No las elecciones generales, para elegir los 600 y tanto, los 650 miembros de la comuna que al final son los que eligen el primer ministro.
El que quedó con mayoría, ese va a elegir el presidente. Como la mayoría de ahora es del Partido Conservador, en el tramo electoral que queda, si es que no adelantan las elecciones, siempre el primer ministro de Gran Bretaña será del Partido Conservador.